¿Ahí logran ver mi pantalla? Sí, profe. Ya, vamos a ver hoy día gestión de la prevención de riesgos físicos y químicos. Es un tema bien similar a lo que vimos la clase anterior, ¿ya? Sin embargo, vamos a conocer otro tipo de riesgos que se ven en los trabajos o en los centros laborales o puestos de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Por ejemplo, comprender los tipos de riesgos físicos y químicos presentes en diversos entornos laborales. Chicos, apaguen sus audios, por favor. Identificar las medidas de prevención y control para minimizar dichos riesgos. Y vamos a aplicar estrategias prácticas de gestión de riesgos en escenarios laborales específicos. Es lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase. Vamos a hablar un poquito sobre qué son los riesgos físicos y qué son riesgos químicos, para poder entender de qué vamos a hablar hoy día. Los riesgos físicos son aquellos que provienen de factores como ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas, puede ser frío, puede ser calor, caídas, golpes y otros agentes que puedan afectar el cuerpo de los trabajadores. Es muy parecido a los riesgos mecánicos, pero en los riesgos mecánicos estaban más las lesiones que se ocasionaban por esos riesgos. ¿Sí? Ejemplo, un trabajador en una fábrica expuesto a ruidos intensos sin protección auditiva. ¿Sí? ¿Correcto? Y en los riesgos químicos vamos a ver, son los que están relacionados a la exposición de sustancias químicas peligrosas, como productos tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, entre otros. Un ejemplo, un empleado de una empresa de pinturas que está en contacto con solventes sin el equipo de protección adecuado. ¿Sí? Hasta ahí vieron cuáles van a ser la diferencia entre estos dos riesgos y lo que vamos a observar durante la clase. Los tipos de riesgos físicos, por ejemplo, uno de ellos el ruido, son exposición a niveles de ruido que pueden dañar la audición. A ver, ¿quién me puede ayudar? Porque eso ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son los decibeles auditivos permitidos en una zona de trabajo? Levantan su 85. manito o activan su audio y participan, por favor. 85 decibeles, ¿correcto? ¿Tu nombre? Morelia. Ok, Morelia. Entonces, la exposición a niveles de ruido mayores a 85 decibeles nos puede ocasionar daño en la audición. Eso lo vamos a corroborar, ¿no? Para que sepamos cómo vamos a corroborar ese tipo de daños, es a través de los exámenes médicos ocupacionales periódicos. ¿Sí? ¿Correcto? O alguna molestia que siente el trabajador y nos pueda referir. Otro de los tipos de riesgos físicos son las vibraciones, ¿no? Ya van a riesgos de daños musculoesqueléticos o del sistema nervioso, ¿no? Las radiaciones, que son exposiciones a radiaciones ionizantes, por ejemplo, radiografía, rayos X, o no ionizantes, que pueden ser radiación ultravioleta o microondas. ¿Sí? Las temperaturas extremas son exposiciones a calor excesivo, pueden haber los golpes de calor, o el frío extremo, que puede haber una hipotermia o congelación. ¿No? Las caídas y golpes son accidentes relacionados con resbalones, caídas de altura y colisiones con objetos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, un ejemplo práctico, ¿no? De un riesgo físico, por ejemplo, en una planta industrial, los operarios están expuestos a altos niveles de ruido debido a que las máquinas, debido a al sonido de las máquinas y no usan protección auditiva adecuada. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría con esos trabajadores? George o Jorge. A ver, alguien está levantando la mano. Rubí, a ver, ¿te escuchamos? Sí, lo que generaría pues es un daño auditivo, una hipoacusia, una Un- disminución de la capacidad una auditiva. hipoacusia inducido por el ruido, ¿correcto?
Rubio. Ya, entonces, es importante que en función a la evaluación del puesto de trabajo, si esta es una persona que está eh, laborando en una zona donde los decibeles han sobrepasado el límite permisible, deben usar, ¿qué tipo de protección auditiva deberían usar? Tapones y orejeras. Correcto, tapones y orejeras. Esos son para cuidar y proteger la parte auditiva, ¿no? Por el exceso de ruido. Y según lo indica el ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de riesgos químicos, ¿ya? Porque es un tema que viene a la par. Por ejemplo, sustancias tóxicas, productos químicos que pueden causar daño en caso de exposición. Por ejemplo, pesticidas, gases tóxicos, ¿sí? Sustancias inflamables, con productos que pueden arder fácilmente, por ejemplo el gas, los disolventes, y sustancias corrosivas, son productos que pueden dañar tejidos vivos o materiales, por ejemplo, como el ácido sulfúrico. Las sustancias explosivas que pueden ver dentro de los riesgos químicos son los productos que generan explosiones o reacciones violentas, por ejemplo, los peróxidos orgánicos, ¿sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en la parte de agroindustrial. Ahí vemos bastante, o en alguna empresa donde sea, por ejemplo, de construcción, y vean el tema de soldadura. ¿Creen que con la soldadura hay algún riesgo químico? ¿Qué opina Evelyn Cabrera? Sí, sí habría un riesgo químico, por la misma exposición a altas temperaturas y ya que es algo que puede generar mm, alguna explosión, algo así. Sí, correcto. Aparte de la explosión, es que en la soldadura utilizan, me parece, si no me equivoco, el magnesio para que pueda utilizar eso, ¿no? Y con la presión del equipo de soldadura emite sustancias tóxicas, que por eso y también puede ocasionar eh, el daño, ¿no? En inhalación de estos productos. Entonces, cuando una persona suelda o hay algún soldador, no sé si se han dado cuenta que uno de los equipos de protección personal que utilizan son los respiradores. Y los respiradores tienen, por ejemplo, en el caso de sustancias corrosivas, o sustancias explosivas o inflamables o algunas sustancias tóxicas o algunos productos químicos, cambia el cartucho del respirador en función al producto al que nos vamos a exponer, ¿no? Eso sería uno de los equipos de protección personal para este tipo de riesgos químicos, ¿sí? Entonces, un ejemplo práctico, dice un trabajador en una planta de manufactura, si saben lo que es una planta de manufactura, creo que ya lo hemos visto la semana pasada, de productos de limpieza, está en contacto constante con sustancias corrosivas como ácidos y bases y bases, ¿no? Sin los guantes adecuados, lo que puede ocasionar quemaduras, ¿no? Este es un claro ejemplo de un riesgo químico, ¿no? En una empresa donde no hay el uso del equipo de protección personal adecuado. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los riesgos físicos en un entorno laboral? ¿Mm? Vamos a ver, la evaluación de condiciones de trabajo. Eso es importantísimo, lo que les decía siempre. A través del IPRC, a través de identificar los peligros, en el IPRC vamos a identificar los peligros, ¿no? Y los riesgos, las exposiciones, ¿no? Entonces vamos a inspeccionar las áreas de exposiciones,
vibraciones, las radiaciones y temperaturas extremas. Los métodos de identificación pueden ser los usos de medidores de ruido, los termómetros para medir condiciones ambientales, ¿ya? Y la observación de procedimientos de trabajo y exposiciones a trabajadores en estos factores. El uso de medidores de ruido se da cuando se realiza en una empresa el monitoreo de higiene industrial o de higiene ocupacional. Eso nos va a ayudar a identificar estos factores de riesgo, ¿ya? En el entorno laboral. Y también vamos a tener, que es importante, por eso siempre lo repito, el IPRC, que es la evaluación, ¿no? Es la identificación de peligros, riesgos y control de cada puesto de trabajo. Y en función a eso, nosotros vamos a decidir, en función a la evaluación del puesto de trabajo, vamos a decidir qué tipos de eh, identificación vamos a realizar o qué medidores vamos a realizar en ese puesto de trabajo en función a su exposición. En este caso, que es una exposición de riesgos físicos, de hecho tiene que haber medidores, perdón, de ruido y termómetros para ver la temperatura a la que nos vamos a exponer. Como les comentaba, yo trabajo en una empresa agroindustrial. Esa empresa agroindustrial tiene los dos extremos de condiciones ambientales, por ejemplo. Tiene temperaturas extremas de calor y temperaturas extremas de frío. Entonces, para ambas, por ejemplo, hablamos de temperaturas extremas, pero ambas necesitan equipos de protección personal diferentes. En el sol, en exposición del sol, necesitan un gorro, bloqueador, un polo manga larga, ¿no? Para que evitemos la mayor cantidad de exposición directa al sol o a la temperatura extrema. Y por otro lado, en la temperatura extrema de un frío intenso, por ejemplo, de 0 grados, 3 grados en una planta de proceso, ¿no? Cambia la situación y ya le vas a tener que dar de repente un Jorge Chávez, casacas térmicas, guantes, ¿no? Pasamontañas para cubrir el tema de la cabeza, de la garganta, de la boca, ¿no? Y poder evitar algunas enfermedades ocupacionales por la exposición a estos riesgos. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos químicos en el entorno laboral? Hasta con el riesgo físico, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Si tienen alguna pregunta antes de pasar, me lo indican para resolverlo. Bueno, entonces, la identificación de riesgos químicos viene con inventario de productos químicos, mantener un registro detallado de todas las sustancias químicas presentes en un lugar de trabajo. La hoja de seguridad, que es la MSDS, que informa la clave sobre la seguridad de cada sustancia. Ahí también vamos a ver, no sé si han visto que en cada producto hay un rombo de seguridad que te indica qué nivel de daño puede causar para la salud, que es a ver, ¿qué color es del rombo? ¿Qué color es lo que te indica la toxicidad para la salud, chicos? Azul. Correcto, el color azul es que nos indica, ¿no? Entonces ahí vamos a tener si no tiene ningún riesgo para la salud, si tiene uno, si tiene cero, no tiene riesgo para la salud, uno es un nivel bajo, el 2 y así llega hasta el 4 donde ya es peligroso para la salud, ¿no? Y eso, por eso esos rombitos son importantes identificarlos en cualquiera de estos productos químicos. Adicional a eso, la hoja de seguridad nos va a permitir ver qué hacer en caso el contacto puede ser dérmico, puede ser a través de los ojos o inhalación o ingestión de estos productos, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a utilizar nuestro primer auxilio con estos trabajadores que pueden tener contacto con estos químicos, ¿no? Para poder dar un primer auxilio adecuado y poder salvar la vida del trabajador. Entonces, sí es importante conocer la hoja de seguridad del producto con el que trabajamos. Y si somos personal de salud, diremos, pero ¿por qué tenemos que conocer de todos los químicos? Por ejemplo, en lo personal, yo en una de mis procedimientos y programas y de exposición agroquímico, tengo mapeado todos los agroquímicos que utilizamos en la empresa
su banda toxicológica por colores y qué riesgo para la salud tiene y qué hacer en caso del contacto, tanto a través de la piel, de los ojos, de la inhalación, ¿no? O de la ingestión, para que ese manual lo pueda ver cada personal de salud que viene con o sin experiencia y pueda conocer parte del trabajo, y esa es parte de nuestra gestión de trabajo, ¿no? Que es importante porque acá hablamos de gestión de la prevención de estos riesgos. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros en nuestra empresa para que se nos facilite la identificación de estos riesgos químicos en nuestro entorno de trabajo. Y otro punto es la evaluación a la exposición, determinar cómo las sustancias químicas pueden entrar en contacto con los trabajadores, lo que les decía, ¿no? Inhalación, contacto dérmico, ingestión o a través de los ojos también, ¿no? Que es a través de mucosas. Un ejemplo práctico, en un laboratorio de investigación, los químicos están manejando ácidos concentrados. Se realiza una evaluación de la exposición mediante el uso de fichas de seguridad y análisis del ambiente de trabajo. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Que está bien o está mal ese ejemplo práctico? ¿Sí me están escuchando? Sí se le escucha. Ok, por acá me acuerdo de alguno de sus compañeros que participaba bastante. Aldis, justo hablaste. ¿Qué opinas, Aldis, sobre este ejemplo práctico? ¿Qué opinas de este ejemplo práctico y qué, por ejemplo, otra consulta, qué tipos de fichas de seguridad podríamos encontrar en un laboratorio, ¿no? ¿Y Eh, ¿Me puede repetir correspondiente a ese tu opinión ejemplo? sobre este ejemplo práctico? Mejor así, para no hacerlo muy complicado. Ya, correspondiente a lo que son fichas de seguridad, no he llegado a tener tanto experiencia en el manejo de ello. O sea, sí he visto lo que son la parte de la práctica de la exposición, todo ello, pero no estoy muy familiarizado correspondiente a las fichas que se manejan. Ya que en donde yo he pasado, he trabajado, no he estado muy al alcance de mí eso. Ok, está bien. Sin embargo, también habla de que han realizado una evaluación de la exposición a través de estas fichas de seguridad, ¿correcto? Entonces, hablábamos de las fichas u hojas de seguridad en el anterior PPT, en el anterior slide, que hablaba sobre las hojas de SMDS, ¿sí? ¿Escucharon? Ya, ahí nos va a indicar todos los datos del producto o de cada producto que nosotros utilicemos. En este caso, está hablando de un laboratorio donde va a haber químicos, ¿correcto? Entonces, a través de esas fichas, nosotros nos vamos a acercar a qué es lo que va a contener cada producto químico, ¿no? Y en función a eso, hacer la evaluación de qué equipo, por ejemplo, de protección personal va a necesitar cada trabajador de ese laboratorio. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan, que en función a estas evaluaciones se va a definir incluso qué tipo de EPP va a utilizar cada trabajador. Ya chicos, aparte de tener ordenado, digitalizado y de hecho mapeado cada uno de sus productos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención de los riesgos físicos, por ejemplo? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de los controles de ingeniería a qué nos referíamos? Lady Arapa. Lady.
Presente, ¿se me escucha? Sí. Mm. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parte de controles de ingeniería? ¿A qué nos referíamos con controles de ingeniería en una evaluación? O cuando ya hicimos la evaluación y queremos tener la prevención y el control, ¿a qué nos referíamos con controles de ingeniería? ¿Lo recuerdas? Si no, le pedimos ayuda a Joan Robles o la persona que quiere Hola. participar, ya sabe, levanta la manito. Lady, te escucho. Sí, ya, se me escucha. Se me apagó el micro. Le comentaba que era en las pautas que debemos seguir antes de realizar un trabajo. Bueno, en el caso de, de las medidas de seguridad. Pero ¿se acuerdan qué es lo que realizábamos en un control de ingeniería? Mm, ¿Quién se acuerda? A ver, chicos. Buscar estrategias para reducir los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Sí, Y por ahí te acercas, pero ya enfocado en qué sería el control de ingeniería. enfocada en, no sé, diseñar los equipos o procesos. Exacto. Hablamos del diseño de los equipos o del lugar de trabajo. O sea, no estamos hablando ya de, por ejemplo, documentación, sino de qué podemos implementar para mejorar las instalaciones donde vamos a trabajar, ¿correcto? Entonces, tenemos tres tipos de medida de prevención que nosotros utilizamos en la gestión de la prevención para medir o la evaluación de este tipo de riesgos. El control de ingeniería, el control administrativo y el tema de, el uso de protectores, uso de protección personal, los EPP. Entonces, en los controles de ingeniería vamos a tener instalaciones de sistema de insonorización en áreas de ruidosas, por ejemplo. Uso de equipos antivibración en herramientas y maquinarias también. Por ejemplo, cuando tenemos maquinarias viejas o sin ir muy lejos, en una empresa donde manejan tractores que no tienen mantenimiento, que tienen mucha vibración, encima los trabajadores no tienen hora de descanso, están expuestos a la vibración durante 8 o 10 horas de trabajo. Obviamente va a haber una enfermedad ocupacional o un accidente, de repente, más que accidente, yo creo que puede haber un riesgo de enfermedad ocupacional por la vibración constante durante varios días, durante las horas prolongadas de trabajo, ¿correcto? Entonces, se necesita el uso de equipos antivibración en herramientas y maquinaria y el aislamiento de fuentes de radiación también es importante. Este es riesgos físicos, chicos, ¿ya? Y en control administrativo, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en controles administrativos? Rotación de trabajadores de tareas ruidosas. ¿Para qué? Para que un solo trabajador no esté expuesto a esa zona. Tú le puedes dar su EPP completamente, pero de todas maneras, si no lo usa bien, a pesar de la capacitación y todo, puede haber el de riesgo físico, ¿no? Por ruido, por el exceso de la exposición, ¿no? En la cantidad de días y las horas prolongadas, como les indico. Entonces, uno de los controles administrativos podría ser una rotación de los trabajadores en esas zonas ruidosas. Otro, un programa de descanso en el trabajo con exposición a temperaturas extremas. Ahí hablamos de las temperaturas, ¿no? El descanso sirve para qué en temperaturas extremas. Si hablamos de calor, ¿qué es lo que necesitaría un trabajador? ¿Para qué descansaría? ¿Cuál sería un plan de acción ahí, ahorita hablando de planes de acción? Cuando hay exposición a temperaturas extremas como calor. ¿Para qué ustedes le darían descanso a este trabajador? Darly, García. Pregunta facilita. Bueno, en ese caso sería por el tema de que se conoce, ¿no? Qué días hay mayor exposición de radiación también, ¿no? O temperaturas altas y se puede otorgar ciertos días de descanso
para evitar esa exposición también ¿no? al trabajador. Pero ojo, al empleador no le importa la cantidad de rayos ultravioleta que van a ingresar ese día a la zona de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de campo, yo siempre les voy a dar los ejemplos en función a mi experiencia, ¿no? Entonces, imagínate que yo esté en mi pico de campaña, en mi campaña alta de exportación de arándano, donde tengo aproximadamente 12.000 trabajadores en campo cosechando arándano. Y de los 12.000, 1.000 personas les doy descanso para que trabajen por la exposición al calor. ¿Le convendrá para la empresa? No le va a convenir, correcto. Entonces, parte de este programa de descanso, ¿para qué? ¿Qué serviría? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como personal de salud? Evitar un golpe de calor, perfecto. ¿Cómo evitamos un golpe de calor? ¿Solo con el descanso? ¿Qué más? Evitar la deshidratación. ¿Y cómo evitan la deshidratación? Ya, ese es facilito, chicos. Consumo de agua. Tenemos que ver las horas picos. Por ejemplo, yo les voy a hablar ahorita lo que se me está ocurriendo de cómo armar un programa de descanso para trabajadores con exposición. Armo un plan, ¿no? Dentro de un sistema de gestión, un plan de trabajo. Dentro del plan de trabajo voy a primero, ¿qué hacer? Formar líderes a través de las jefaturas para que en primer lugar haya una buena distribución de agua. ¿Y cómo hacemos una buena distribución de agua para que el campo no se quede sin agua? Primero, sacar cuántos litros necesita consumir una persona que esté expuesta al calor durante el día. Y en función a eso, sacar cuántos litros de agua contiene los bidones que ellos reparten en campo. Miren todo lo que estoy hablando. Esa es parte de la gestión de un descanso, no solamente un programa, es decir, oye, ya anda, descansa 10 minutos. ¿Para qué lo vas a hacer descansar? Porque ese trabajador va a regresar igualito de agotado por el calor. Y encima lo mandas a descansar y ya de ahí le da pereza. Y con el sol, puede haber horarios rotativos para evitar golpes de calor. Sin embargo, ellos tienen su hora de trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y en ese periodo de tiempo, chicos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde tenemos horas pico de temperatura elevadísima, sobre todo en el norte. Yo trabajo en Olmos. Hay días que llegamos hasta 37, 36 grados de temperatura con sensaciones térmicas de 39. Hemos llegado hasta 39 grados de sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde es donde más quema el sol? ¿No? Dentro del programa, como les dije, primero identificar cuántos trabajadores voy a tener, cuántos litros de agua. Les estoy dando un ejemplo más amplio para que más o menos abran su mente de las cosas que tienen que hacer. Porque no solamente darles agua, sino parte de la gestión es saber cuánta agua va a consumir cada persona. Y ahí nos vamos a revisar teoría, estudios científicos, de lugares de repente que esa exposición al calor es normal. Hablamos de Links, por ejemplo, es una buena fuente, ¿no? O hablamos de la olla. Exacto. Entonces, una vez que tenemos cuántos litros de agua va a consumir esa persona, sacamos cuántos bidones vamos a necesitar distribuir en campo y que esté bien distribuida para que su descanso sea efectivo, no tenga que caminar mucho y agotarse más por tomar un medio litro de agua y luego regresa, y ya mientras que regresó con la exposición al calor, otra vez le dio sed. Entonces vamos a ver ahí los puntos de hidratación, la cantidad de bidones que se reparte, que la gente tenga sus tomatodos donde consumir el agua o que haya depósitos donde puedan tomar el agua, que la temperatura del agua no sea caliente, porque si no esa hidratación no va a ser efectiva, por ejemplo. Miren todo lo que les estoy hablando, son varias cositas. ¿Y cómo evitamos que esa agua se conserve? Tenemos que ver el material de las casetas donde se va a conservar el agua, o en los comedores donde se distribuye el agua, por ejemplo, en campo, ¿no? Porque en la mayoría de los campos, no sé si han visto, si alguien ha tenido experiencia en agro, son tinglados, que son como costales negros,
de los que construyen los comedores y hacen las casetas. Entonces, eso, al ser negro, causa más atracción de energía y no se va a conservar de manera adecuada. Entonces, un programa de descanso tiene que estar bien gestionado, ¿no? No solamente pensar en que ya le vamos a distribuir agua y le damos 10 minutos de descanso. ¿Ustedes saben cuánta plata se pierde en 10 minutos de descanso? Pero si tenemos una hidratación efectiva, tenemos sus cumplimos con el descanso para su alimentación, un buen desayuno, un buen almuerzo, ¿ya? Una buena hidratación, que haya protección de, por ejemplo, de protectores solares para evitar que puedan tener quemaduras, ¿ya? Que sepan cómo usar bien un bloqueador solar, que sepan la importancia de usar un polo manga larga, que sepan la importancia de usar un gorro que tenga tipo chavitos, no sé si han visto esos gorros que te cubre cuello y hasta la cara, de ala ancha, correcto, ¿no? Que sea adecuado el uso del gorro. Entonces, miren todo lo que vamos sacando en un control administrativo solamente con un programa de descanso a los trabajadores. Y estoy haciendo bastante ímpetu en esto porque eso es a donde tiene que ir la mente del personal de salud en la parte de gestión. Salud ocupacional no solamente es salir a campo a implementar. Antes de implementar, tenemos que gestionar. Y para gestionar nosotros, ya les he dicho, dentro de la gestión para un control de ingeniería, para controles administrativos, siempre involucra dinero. Entonces, su gestión tiene que estar bien adecuada, sí, un plan de gestión, ¿ya? Para que se pueda evaluar de manera correcta todo lo que necesitamos para que nuestro programa sea efectivo, haya... qué le gusta a la empresa, por ejemplo? Que no haya pérdida de dinero. Y para ellos tiempo es igual a dinero, ¿correcto? Entonces, eh, ahí vamos a tener que tener cuidado el plan que les vamos a presentar para que sea efectivo y sobre todo que obtengamos el resultado que necesitamos para el trabajador. Recuerden, y el enfoque siempre en nosotros es buscar el bienestar en la parte de salud y seguridad para el trabajador. ¿Ya, chicos? Correcto. Eh, ¿Por qué no se puede usar? Por ejemplo, hay agros que tienen una parte, me voy a ampliar, me voy a expandir un poquito más con la pregunta con lo que está comentando Yesenia García en el chat, ¿ya? Que son las BPA, son las buenas prácticas agrícolas. Pero en función a las buenas prácticas agrícolas, con las diferentes certificaciones que nosotros pasamos, porque una de ellas, que es la que molesta mucho, es el tema de las auditorías de inocuidad para ver este tema. Para eso nosotros, como seguridad, ya hemos hecho la evaluación de cada puesto de trabajo y el bloqueador es importante por la exposición a la temperatura extrema que tiene. Sin embargo, cuando hablan con el tema de planta en agro, dicen, pero es una planta orgánica. ¿Cómo yo, si lo estoy librando de cualquier contacto con algún químico, voy a poner bloqueador a mis trabajadores? Claro, ¿y cuál es el core business o cuál es el negocio, mejor hablando claramente, de esta empresa? ¿La salud del trabajador? No, chicos. Su core business es que su arándano o su fruto que está procesando orgánico salga perfecto. Y es ahí donde comenzamos a pelear nosotros como personal de salud, ¿no? Con nuestro plan de trabajo para evitar que su fruta se malogre por un posible contacto con este bloqueador que puede ser un producto químico y también la protección a mi trabajador. Entonces, ustedes, por ejemplo, se les ocurriría buscar un bloqueador solar que no contenga algunos productos que puedan ocasionar daño a la planta. Yo lo hice. Y hay algunos que tenían menos, que la protección era ideal y que al tener contacto probablemente con la fruta no podría contaminarla. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, es parte de la gestión y también refutar a la parte de la producción, ¿no? Refutarles
que no vas a malograr su planta. Para eso hay que leer y que conocer un poco hasta de su cultivo. Y esa es la importancia de nosotros como personal de salud, de meternos al detalle del lugar de trabajo en función a la realidad en la que estamos. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos BPA en un agro, que es en campo, y las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, las tenemos en la sala de proceso, que es otro tema, donde también cuidan la inocuidad, porque ya desde la planta de proceso salen directo a la exportación. Entonces, ahí vamos a tener que evaluar qué hacer para no dejar de proteger al trabajador. ¿Sí? Entonces es importante que nuestra mente vaya más allá de las cosas que nos piden para no dejar de proteger al trabajador. Por ejemplo, una persona que está expuesta al sol y no sabe usar el protector solar, se lo aplica en la frente, pero nadie le enseñó, nadie lo capacitó, porque no solo es dejar el bloqueador en cada campo, es capacitar del uso del bloqueador. De repente, que se lave las manos después de usar porque el bloqueador lo utilizan en el comedor, pueden lavarse las manos y se van con las manos descontaminadas al campo, ¿sí? Y el bloqueador que se lo apliquen en la cara, cachetes, nariz, cuello, orejas, qué sé yo. Y no va a haber contaminación, pero es la capacitación que nosotros le demos a los trabajadores y también a la gente pues que cuida la parte de la producción y no cuida del producto. ¿Sí? No sé si hasta ahí te quedó claro lo que podríamos hacer. Y sí, tienes razón con lo que dijiste. O sea, a veces por falta de conocimiento e ignorancia, eh, como te digo, el core business de cada empresa agrícola es la producción y, y ellos siempre priorizan su producción. Entonces es ahí donde entra a tallar nuestra área y tiene que tomar peso sobre todo. Es complicado, pero no imposible. Y se los digo porque nosotros ahorita, como Seguridad y Salud, estamos súper empoderados, a pesar de que hay ingenieros antiguos que reniegan con el tema de seguridad, pero han dejado de renegar cuando ha disminuido la exposición, las enfermedades ocupacionales en cero durante un año, o los accidentes de trabajo y la accidentabilidad ha disminuido notablemente en una empresa. Cuando comienzan a ver eso y la cantidad de plata que se pierde con los accidentes incapacitantes, va a cambiar su noción y su visión de lo que ellos piensan, que está bien y no está bien. ¿Sí? Y es parte de la cultura de seguridad y salud, chicos. Y eso se hace con paciencia y con el tiempo. Y con gestión, sobre todo. ¿Sí? Otro control administrativo son señalizaciones adecuadas de áreas peligrosas. ¿Ya? Ahí viene todo lo que es señalización de todo lo que necesitamos, ¿no? Y en la parte de protección, el uso de protectores auditivos, tapones, cascos, ¿no? Y eso de protección es en función al puesto, ¿sí? Lo que necesitemos pueden ser protectores auditivos, cascos, tapones, zapatos de seguridad. Si son otro tipo de riesgos, pueden usar los respiradores, ya podemos usar la ropa, los gorros, los bloqueadores, ¿no? Que también son parte o gafas de protección facial, etcétera. Acá solamente hemos visto riesgos físicos, de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, medidas de prevención de riesgos químicos en control de ingeniería, ya saben, instalación de sistemas de ventilación local y general para eliminar vapores tóxicos, eso es buenísimo. Y también se puede aplicar en las empresas, no es, bueno, sí, es un poco costoso, pero nos ahorramos un montón de dinero porque evitamos accidentes, sobre todo en los almacenes de agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Uso de duchas y estaciones de lavado ocular en las áreas donde se maneja. Los lavaojos es sumamente importante. Tiene que estar en cada zona donde puede haber el riesgo de una contaminación a través de las mucosas de los ojitos, ¿sí? Y en controles administrativos tenemos establecer procedimientos de manejo seguro para cada sustancia química, capacitación constante sobre el uso de productos químicos y medidas de emergencia, y como tema de protección personal, el uso de guantes, batas, gafas de seguridad y mascarilla adecuadas al tipo de sustancia. Las mascarillas habla de, no, por ejemplo, si hablamos de un laboratorio, de repente solo necesitamos una mascarilla, ¿no? Una mascarilla simple. Pero si ya vemos otras zonas de trabajo donde hay riesgos químicos, por ejemplo, las personas expuestas a agroquímicos o soldadura, como le digo, los respiradores son diferentes.
¿sí? Equipos de protección respiratoria para sustancias volátiles, lo que les indicaba, ¿sí? Entonces, la evaluación de riesgos físicos en el entorno laboral es a través de los monitoreos de condiciones laborales, los monitoreos ocupacionales, ¿no? Ahí se realizan, la ley te indica que estos monitoreos deberían realizarse por lo menos 2 veces al año, por lo menos una vez al año, ¿sí, chicos? Pero hacer seguimiento a lo que sale en el monitoreo. Porque qué gracia tendría que traigamos una empresa para que nos haga el monitoreo de nuestros puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición a riesgos físicos, por ejemplo, ¿no? Y te dijeron, oye, esa máquina está malograda. Ah, sí, pues y regresan al año siguiente y esa máquina sigue malograda. Entonces, recuerden que después de cada monitoreo de las condiciones laborales, siempre viene acompañado de nuestro plan de acción, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer nosotros para levantar esos problemas, con controles de ingeniería, controles administrativos o uso de equipo de protección personal. ¿Cuánto tiempo pasan los trabajadores? Análisis de exposición individual. Vamos a ver cuánto tiempo pasan los trabajadores en el área de riesgo y qué medidas de protección están utilizando. Ejemplo práctico, en una fábrica de vidrio, los niveles de ruido se monitorean semanalmente y se ajustan las máquinas para cumplir con los límites establecidos de seguridad. Además, se proporciona a los trabajadores descansos, ¿no? A los que están expuestos a altas temperaturas. ¿Correcto? Lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Todo eso va a ser en función a el área o ámbito de trabajo que tengamos. Y en la evaluación de riesgos químicos en el entorno laboral, el monitoreo de la concentración de sustancias químicas es importante, uso de medidores de gases y vapores, revisión de sistemas de ventilación, riesgos de exposiciones prolongadas, vamos a evaluar el tiempo que los trabajadores pasan en contacto con productos químicos peligrosos. Y como ejemplo práctico tenemos que un laboratorio farmacéutico se realiza un monitoreo de aire para medir la exposición a los vapores de solventes utilizados en la fabricación de medicamentos. Esto va a asegurar que los niveles de exposición no superen los límites permisibles. Siempre en cada evaluación de riesgo en el entorno laboral en el que nosotros trabajemos, tenemos que evaluar que los niveles de exposición o los resultados que tengamos de cada evaluación estén dentro de los límites permisibles. Si no, vamos a tener probablemente riesgos eh, aceptables, de mediano riesgo y sobre todo de un riesgo alto. De ahí sí vamos a tener que ver nuestro plan de acción sea más estricto para evitar algún accidente o enfermedad ocupacional. ¿De chicos? Entonces, el plan de acción y el control de los riesgos, el desarrollo de un plan de acción para mitigar los riesgos físicos y químicos en el entorno laboral, eso es lo que les indicaba, priorizar las acciones preventivas como identificar y abordar los riesgos más graves o inminentes, la implementación de las medidas de control, que es asegurar que los controles sean efectivos a través de inspecciones regulares y la participación activa de los empleados. ¿Ya? Siempre en estos planes de acción van a estar involucrados no solamente el personal de salud, sino el líder de cada área o cada zona de trabajo que vamos a nosotros evaluar y controlar, ¿no? Por eso es un trabajo en equipo para poder lograr levantar este tipo de observaciones, ¿no? Entonces, como un casito práctico que he puesto en una planta química, después de identificar un riesgo alto de exposición a un solvente tóxico, se implementan medidas como la ventilación mejorada y la capacitación en el uso adecuado de equipo de protección personal. ¿Está correcto o no está correcto? ¿Sí? ¿Se durmieron? Si hablan, mejor. No me siento sola. Pero ya bueno, si escriben normal, igual los leo. ¿Por qué no Aldis?
Ah, ok. Listo. Entonces, no sé si hasta ahí les va quedando claro este tema. Es bonito el tema de riesgos, de factores de identificación de factores de riesgo. Es muy, muy bonito. Entonces, eh, pero sí es importante que sepamos qué hacer o cómo identificarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo les he hablado de plantas de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vamos a trabajar en empresas. A los que quieren enfocarse en el tema de ocupacional, vamos a trabajar en empresas de diferentes rubros, como les dije. Y cada rubro es una realidad diferente. La constructora es diferente, una mina es más exigente todavía y sus riesgos de exposición son mucho de mayor riesgo. En una empresa agroindustrial es muy diferente. En una empresa pesquera vamos a cambiar el trasfondo de todo. En una empresa de gas también, en una petrolera cambias. Y miren todos los rubros que les estoy indicando, ¿no? A los que vamos a tener opción de poder trabajar, son diferentes tipos de riesgos que vamos a llevar, ¿no? Por ejemplo, en una clínica los riesgos son diferentes, en un hospital los riesgos son diferentes, en una farmacia los riesgos son diferentes y en cada rubro en el que nosotros trabajemos vamos a tener que identificar el riesgo en función a nuestra realidad, ¿sí? Y la realidad la vamos a ver cuando estemos dentro del ámbito de trabajo y en la evaluación que se necesita hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio práctico de los casitos, ¿ya? Vamos a formar grupitos. Por favor, a sus compañeros que están trabajando, los apoyamos para que, quiero ver cuántas personas somos, para que me pueda ayudar el ingeniero Diego. Son 27 alumnos, 28 alumnos, perdón. Sí, no quiero muchos grupos para poder avanzar. Yo creo que podría ser 5 grupitos nada más, ingeniero. ¿Sí? Sí, está bien, 5 grupos. Ok. No, siempre va a haber uno que va a quedar de más, lo pone en uno de los grupos adicionales. Entonces, ya saben, la dinámica es que nos juntemos, ¿no? Nos vamos a juntar unos 20 minutitos, 25 minutos como mucho, para que hagamos el ejercicio y luego hacemos la discusión. No es necesario que me presenten en Word, chicos, lo que me interesa es que entiendan el tema. Ya el Word de repente me lo pueden mandar después, como siempre lo hacen, a través del WhatsApp, pero lo que quiero es que ahorita evalúen los casitos que les voy a dar, que hagan una lluvia de ideas en cada grupo, quiero explicarme bien, ¿no? En cada grupo y que se pueda resolver esto para poder hacer la discusión de los casos y que quede un poco más claro si es que hay alguna duda todavía en los temas, ¿sí? Los tres primeros grupos, los dos primeros grupos me van a hacer el caso uno, ¿no? Y los tres últimos grupos el caso 2, ¿sí? Entonces ahorita van a formar los grupitos. Ya se les va a enviar la invitación en estos momentos para que acepten, por favor. Ok, les van a mandar ahí una invitación y van a tener que aceptarla. ¿Sí, chicos? Ok, mientras que van aceptando los grupos, eh, tienen 3 minutos para ir aceptando sus grupos, para empezar a las 9:15 el trabajo. Ya saben, sala 1 y 2, el caso 1, 3, 4 y 5, haríamos el caso 2. Bien, el grupo 4, eh, faltaría Lisette Salazar, que pueda unirse. María del Carmen en el grupo 3 y en el grupo 2 si hay 3 personas que faltan, por favor, Xiomara, Michelle, Fiorella, aceptar la invitación. Darly, del grupo 1,
Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿me podría agregar a un grupo, por favor? Mi laptop se apagó y me salí de la reunión cuando estaban agregando a los grupos. Ok, ¿tu apellido? Saravia Párraga Fiorella. Ingeniero, por favor, su apoyo con eso. Licenciada, buenas noches. En mi caso también, por favor. Fiorella, ¿acepta por favor la invitación?
Chicos, chicos, 3 minutitos más y acabamos para poder hacer la discusión. Ingeniero, porfa, páselos todos a la sala principal. Sí.
Ya chicos, empecemos. Voy a dejar de proyectar para empezar con el grupo uno. Ya estamos todos acá en la sala. No me hagan leer los nombres de los grupos, chicos. Vamos viendo a ver qué es lo que han avanzado. Perfecto. Buenas noches, licenciada. Somos el grupo uno. Somos 4 integrantes. La que les habla es Milagros Escate Alfaro y les voy a presentar lo que es el caso uno que nos ha tocado. En una fábrica de alimentos, los trabajadores están expuestos a ruidos intensos y temperaturas extremas. En este caso, nos pidió desarrollar un plan para mitigar estos riesgos. Dentro de estos riesgos hemos obtenido 2 riesgos, que para nosotras sería el ruido intenso y las temperaturas extremas. Cada una ha aportado su idea y cada una va a ir presentando de esta manera. Como primer punto es, si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar lo que es la máquina, alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador, o aumentar también la distancia entre el trabajador y la fuente. En caso de las temperaturas extremas, se podría lograr lo que es la verificación diaria de las condiciones meteorológicas para así poder informar a los trabajadores de esta situación y de esta manera fijar medidas preventivas del día a día. Bueno, continuando, también como plan para poder mitigar el riesgo en caso del ruido intenso, en relación con lo que también mencionó mi compañera, y también hemos hablado en clase, ¿no? Acerca del control de ingeniería, es utilizar, ¿no? Estos sistemas que permitan que la propagación de los sonidos o del ruido puedan disminuir en el espacio del trabajo. Y también otro plan sería utilizar la protección auditiva, ¿no? Como los tapones. En cuanto a las temperaturas extremas, también tenemos el hacer un manejo adecuado de la hidratación, proporcionando agua, ¿no? En buenas condiciones. Y también emplear lo que son los descansos para evitar los golpes, ¿no? De calor. Ok, está bien, bien trabajado. ¿Alguien más del equipo que quiera aportar algo? ¿O con esto Sí, ¿Sí? sí, licenciada. Bueno, otro plan para mitigar, en primer lugar, en relación al ruido intenso, sería capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la exposición de los ruidos intensos a través de sesiones educativas y también pues lo que es la prevención de estos a través del el uso correcto y adecuado de los EPPs. Y en relación a las temperaturas extremas, en caso de temperaturas muy frías, se pueden instalar sistemas de acondicionamiento de aire para mantener la temperatura corporal dentro de los rangos normales. Buenas noches. Como último punto, para el tema del ruido, sería que el personal de enfermería debe evaluar la exposición de los trabajadores al ruido, después implementar políticas para evitar la inmisión en los ambientes, para evitar el ruido. Perfecto, chicos. Buen trabajo. Gracias. Igual ahí les he dejado mi correíto para que me envíen su Word, ¿sí? ¿Alguien de los otros equipos que tenga algo que aportar? Si no, pasamos al grupo 2. También sería realizar capacitaciones sobre la conservación auditiva. Todos los temas de salud y los programas de salud que nosotros realizamos, eh, s- por ejemplo, a través de las capacitaciones a los trabajadores, vamos a darles a saber, en la capacitación netamente tú le das a conocer al trabajador qué es lo que quieres prevenir, ¿no? Le das a entender cuáles son los niveles, por ejemplo, de ruidos permitidos, ¿no? En caso de su trabajo, porque obviamente la capacitación tiene que estar en función a su puesto de trabajo, perdón, ¿no? Y especificarle, ¿no?
qué es lo que, cómo debe protegerse él, cómo usar correctamente su CPP y todo lo demás. Eso es lo que involucraría una capacitación para evitar el exceso de ruidos, ¿no? O un daño por exceso de ruidos. Tendríamos que ponerle como nombre prevención de una hipoacusia inducida, ¿no? Rubí. Sí, licenciado, pero también existe pues no un programa de conservación auditiva, entonces si es que ya hubiese un daño en no haya de repente una adecuada prevención en una empresa, pues lo adecuado sería incluir a esos trabajadores que ya tienen un daño en el programa de conservación auditiva. Correcto. La parte de capacitación, inducciones, es parte preventiva. La parte reactiva está por ejemplo, dentro del programa debemos tener el seguimiento de las personas que ya tienen el daño de hipoacusia inducida por ruido, y eso lo vamos a identificar a través de los exámenes controles, los exámenes periódicos, ¿no? De este personal crítico, que sería una vez al año. ¿Ya? Entonces, vemos cómo salió su examen de audiometría basal, o sea, el inicial, el preocupacional, y luego vamos a ir observando cómo va a ir sus exámenes periódicos al año. Si vemos alguna disminución de la audición o ya vemos una hipoacusia inducida por el ruido, se agrega al programa, ¿no? Para hacer un seguimiento más minucioso, y de hecho se busca también, se hace la investigación del por qué está sucediendo esto, si es que están dándole su equipo de protección personal correctamente, su charla de 5 minutos, o qué está sucediendo. Pero eso ya es parte de la investigación y lo hacemos junto con el área de seguridad, ¿no? Pero esa sería la parte. Pero eso ya es ingresar a alguien al programa con hipoacusia inducida por el ruido, es una parte más reactiva de seguimiento, ¿no? Pero la parte preventiva está la parte de las capacitaciones y la entrega del equipo de protección personal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pasamos al grupo 2, porfa. Sí, bueno, con respecto al mismo tema, para complementar, bueno, sería sobre todo también aportar a hacer descansos, ¿no? Descansos regulares para que las personas también que trabajan, ¿no? Expuestas a los ruidos intensos puedan someterse a descansos cada cierto periodo. Sumado a ello también ubicar, ¿no? Los equipos ruidosos en habitaciones independientes e instalar también algunos cerramientos, ¿no? Cerramientos acústicos que puedan dañar la audición de los trabajadores y sobre todo utilizar equipos de protección individual, ¿no? Orejeras, tapones que cumplan la norma, ¿no? Con el protocolo establecido en cada empresa. También aportar en la parte de la exposición a temperaturas intensas. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de agroindustrial en Espárrago, en la cual la mayor acción para mitigar el daño era repartir, ¿no? Agua a los trabajadores, porque como era en etapa de la sesión de verano, entonces los trabajadores estaban expuestos a bastante radiación, ¿no? En la mañana, o sea, en la mañana, en las horas punta del día. También usar el gorro de ala ancha, ¿no? Para mitigar el riesgo de exposición de los rayos. Y sobre todo también el agua que esté bien conservada, ¿no? Porque como era un área, pues, con bastante viento, muchas veces el agua estaba propensa a contaminarse, ¿no? Entonces era la encargada yo y mi equipo del trabajo en ese momento de poder supervisar que el agua esté en buen estado para que los trabajadores puedan consumir un agua, pues, de calidad y no les pueda generar alguna complicación más adelante, así como también las casetas en las cuales estaban almacenadas las aguas, el gorro y sobre todo también la educación, ¿no? De cómo usar el protector solar, el adecuado, ¿no? Para no dañar también el producto exportado.
Y sobre todo eso, ¿no? También dar las charlas del uso, ¿no? Del uso del EPP. Eso, alguien de mi grupo también me parece que va a aportar. Gracias. ¿Alguien más de su grupo? ¿Alguien más del grupo 2? Si no, pasamos al grupo 3, por favor, para avanzar. ¿Qué Yo, tal? Sí, ¿grupo 3? sí, empecemos con el grupo 3. Ya creo que van a... Ok, Aldis, ¿verdad? Sí, A ver. ya primero que todo, todos hemos dado ideas, hemos aportado, y cada uno va a decir los ciertas medidas correspondientes al caso 2. Ah, ya, ahí está. El caso 2 es que un laboratorio de investigación química maneja varias sustancias tóxicas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que identificar medidas preventivas y a la vez controles adecuados para garantizar la seguridad de los trabajadores. En este caso, los que están presentes en el laboratorio. Nosotros hemos visto 9 medidas. Pueden haber más, quizás algunas estén agregadas en otras, donde se puedan complementar mutuamente. Pero la que lo voy a mencionar yo es el uso adecuado de EPP. Pero en el EPP que esto solamente aquí se puede usar es guantes, mascarilla respiratoria, también lo que son lentes, mandilones completos, porque mayormente a veces cuando trabajamos con sustancias podemos estar expuestos, que nos puede salpicar o algo y nos puede caer lo que es en la piel. También lo que es higiene adecuada y manejo adecuado de las sustancias. Y correspondiente a ello, hay que tener en cuenta que cada trabajador tiene que tener todas las normas, conocer las normas de higiene y manejo para así poder manipular estas sustancias. Le doy pase a mi compañera para que pueda continuar con las demás medidas. Ok, está bien. En lo que es capacitaciones se debe tener un previo, ¿qué puedo decir? Una previa inducción, ¿no? Para un adecuado manejo en lo que es laboratorio. En lo que es la ficha de seguridad, eh, nos ayuda a identificar lo que es riesgos o algunos tipos de sustancias, ¿no? Que se encuentran dentro. Continúa mi compañera. Bueno, siguiendo tenemos lo que es la identificación y etiquetado de sustancias, asimismo como la señalización. Acá podemos observarnos que siempre nosotros debemos llevar bueno, se debe llevar la identificación de los productos o las sustancias peligrosas que estemos llevando. Asimismo debe llevar una etiqueta, ¿no? Para que sea fácilmente comprensible para los trabajadores. Asimismo, nosotros como los que estemos ahí debemos asegurarnos que todos los productos, sean las sustancias con las que estemos manejando, deben estar bien etiquetados o marcados, o debemos ser responsables de eso. Le doy paso a mi compañero. Bien, en el almacenamiento adecuado, no solamente vamos a hablar sobre mantener los productos químicos fuera del sol también, porque hay muchos químicos que son reactivos al sol. Entonces, tiene que haber una protección, pues, ¿no? Evitar también guardar de repente los productos en estanterías altas para evitar de repente ante un sismo la caída y pues una contaminación o un derrame de estas sustancias. Eso también implica almacenar pues cada producto en una cantidad necesaria y almacenarlos también de forma limpias y ordenadas, ¿no? Y en cuanto a los simulacros en caso de exposición, pues mucho tiene que ver con, en este caso, con las fichas de seguridad
porque en cada ficha de seguridad de cada sustancia química, pues encontramos en la parte casi final qué hacer en caso, pues, ¿no? de una contaminación por contacto, eh, inhalado o ya sea, pues, no ingerido. Entonces, ello también es muy importante conocer, pues, ¿no? En realidad las fichas técnicas, porque con las fichas vamos a poder identificar cada sustancia y prever cada dosis. Gracias. Muchas gracias, Bueno, chicos. continuando, también tenemos lo que es otras prevenciones de riesgo, donde también se puede dar mediante la inhalación. Ahí, muy aparte de ya las medidas anteriores que se han tomado, tendríamos que acotar que hay que tener cuidado en no inhalar, no probar, no oler los productos químicos, además de contar con un extintor en el caso de que se produzca algún fuego o incendio por el derrame de alguna de las sustancias, que quizás anteriormente no se hayan tenido un control o manejo adecuado, o las etiquetas en todo caso que no hayan estado bien rotuladas o seleccionadas cada una de las sustancias. Correcto, chicos. Muchas gracias. Me lo envían, por favor, al correo que le he pasado en el chat. ¿Sí, Aldis? Ya, ya. El otro grupo, grupo 4, por favor. Ahorita presento, licenciado, un momento. Mm, mm, ya. Bueno, licenciada, nosotros somos el grupo 4 que está conformado por Carla, Isela, Lisette, Luz y mi persona, Kiara. Eh, Nos ha tocado hablar sobre el segundo caso, que es un laboratorio de investigación química, maneja varias sustancias tóxicas. Proporcionar una lista de medidas preventivas y controles adecuados para garantizar la seguridad. En cuanto a medidas preventivas, con mis compañeras hemos identificado, en primer lugar, la identificación y etiquetado de las sustancias de manera correcta. También el almacenamiento seguro, es decir, identificar la sustancia, posteriormente etiquetarla y luego almacenarla, también clasificando estas sustancias y también en las condiciones que son ideales. También capacitar al personal sobre el manejo de estas sustancias, haciendo una capacitación constante, también colocando capaz algunas imágenes que les haga recordar a ellos constantemente los puntos cruciales en su manejo. Ahora va a continuar mi compañera Luz. Buenas noches, licenciada, compañeros. Continuando con la idea, en el punto número 4, en ventilación adecuada, instalar los sistemas de extracción y ventilación para evitar que haya acúmulo de vapores tóxicos. Así también el uso de equipo de protección personal para evitar riesgos en cuanto a los usuarios, ¿no? Y la señalización de emergencias también como objetivo tiene el de advertir al usuario o la persona que va a asistir de la existencia o la naturaleza también de un riesgo. También el manejo adecuado de desechos, el cual vendría a ser ya el disponer de un sistema adecuado para la recolección y también almacenamiento y cuya eliminación de desechos químicos peligrosos, ¿no? que puedan existir. Eso es en cuanto a medidas preventivas en el laboratorio. Va a continuar mi compañera en lo que viene a ser controles adecuados. Gracias. Continuando con lo que son los controles adecuados para poder garantizar la seguridad, tenemos lo que es la verificación del adecuado almacenamiento y el manejo de sustancias. Aquí debemos de tener en cuenta de que las etiquetas de las sustancias tienen que estar completas, también tienen que estar actualizadas y tienen que incluir toda aquella información importante, ¿no? Para poder identificarlas. También debemos de tener en cuenta de que estas deben estar ubicadas en un lugar adecuado, en un lugar seguro y accesible solamente para el personal autorizado dentro del laboratorio. También tenemos que tener en cuenta que en el manejo
se debe de aplicar todos los procedimientos que han sido descritos correctamente, ¿no? Por el personal. No puede venir una persona externa o a querer manipularlo porque ahí podría producirse un riesgo. Dentro de lo que es también tenemos verificar el uso correcto de los equipos de protección personal. Como ya había mencionado anteriormente, aquí lo principal vendría a ser lo que son los guantes, las gafas protectoras y el mandilón. Ahí también la mascarilla. Va a continuar mi compañera. Bien, con respecto a establecer protocolos frente a la exposición, por ejemplo, aquí podemos reforzar a través de los simulacros, ver, por ejemplo, que las zonas estén señalizadas en caso de necesitar una evacuación. Y también podemos agregar la parte de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, si el personal inhala, hay inhalación o ingesta, contacto con la piel o o contacto ocular? Entonces, todo eso, poder tener, o como dice, claro, ¿no? Establecer protocolos para poder saber qué hacer frente a estos, para poder garantizar la seguridad. Y bueno, la verificación de las condiciones del ambiente, más que todo vamos a poder lograr esto hacer con las inspecciones, que sean de maneras regulares y sobre todo que el personal también pueda participar de esto, ¿no? Continúa mi compañero. Finalmente, con los últimos controles, hemos considerado lo que es la supervisión y monitoreo de los procedimientos, ya que nos va a permitir asegurar que los procesos que se realicen van a cumplir con los estándares establecidos y así poder garantizar lo que es la seguridad, calidad y eficiencia. También tenemos lo que son las fichas de seguridad, ya que también nos va a permitir identificar lo que son los productos, la composición e ingredientes, la identificación también de lo que son los peligros y también lo que son medidas de primeros auxilios. Eso es todo. Gracias. Gracias, chicos. Muy bueno también. El último grupo, Evelyn, Magdalena, Mirla, Morelia, Shirley. Buenas noches. Nosotros nos tocó igual el caso número 2 en un laboratorio de investigación química que maneja varias sustancias tóxicas. Primero tenemos una capacitación sobre el uso correcto de los equipos de protección personal. También hacer el inventario de dichas sustancias tóxicas o corrosivas adjuntando su ficha técnica actualizada. Doy pase a mi compañera. Buenas noches, ¿qué tal, licenciado, compañeras? Otro punto de aportación de mi grupo ha sido el correcto y buen almacenamiento de temperatura de dichas sustancias, ya que cada laboratorio debe de constar con una hoja de reporte de la temperatura que está proporcionando tanto en los turnos o los horarios rotativos de cada personal, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, ya que las temperaturas altas es perjudicial para dicha elaboración de algún producto en estos laboratorios. El manejo adecuado de extinguidores, ya que esto es importante porque al utilizar sustancias tóxicas o corrosivas o que afecten tan solo al momento de inhalar o también alguna sustancia que puede provocar algún tipo de incendio, esto puede ser perjudicial para el personal. Por eso es que nosotros hemos implementado el manejo adecuado de extinguidores que puedan atribuir a una emergencia. Una ventilación adecuada, ya que tan solo en la elaboración de algún producto, por estar expuesto por varias horas,
hace que podamos tener algún tipo de impacto hacia nuestro sistema respiratorio, ocasionar esto algún tipo de alergia, ahogamiento o también algunas personas pueden presentar alguna falta de aire, ¿no? Le doy pase a mi compañera de mi grupo. También hacer lo que es la señalización adecuada de zonas peligrosas. También se tiene que aplicar procedimientos seguros para la manipulación, el almacenamiento, transporte y la eliminación de dichas sustancias tóxicas. Eso sería todo. Para argumentar algo que también podemos acotar es que un laboratorio debe ser supervisado continuamente y monitoreado, ya que cada vez que se realiza algún producto, ya sea con buenas prácticas de almacenamiento o de elaboración, tiene que ser supervisado y por lo tanto debe ser un producto de calidad, evitando así tanto perjudicial al consumidor y también al que elabora. Eso sería todo, licenciado. Gracias, Shirley. ¿Alguien Licen- más que tenga alguna pregunta? Licenciada, disculpe, yo soy Morelia, estoy en el grupo, estoy ahorita de turno y no he podido participar en el grupo que ahorita acaban de exponer, pero me he desocupado y he hecho mi exposición, no sé si lo puedo exponer. Claro que sí, Morelia. Ya, bueno, buenas noches, licenciada y compañeros en general. Mi nombre es Morelia. Si bien es cierto, bueno, ha tocado lo que es a mi grupo, lo que es el tema 2, el caso 2, lo que viene a ser las medidas preventivas al manejo de sustancias químicas. Como ya sabemos, medidas preventivas vienen a ser antes de que ocurra, ¿no? El peligro o el accidente. En este caso, el primer punto va a ser el uso completo de los CPPs. Ya sabemos los CPPs, ¿no? Pero en lo referente a lo que es a sustancias químicas, sí o sí tiene que estar lo que es mameluco, mascarilla, guantes, gafas, y si utilizarías lentes, pues tus sobrelentes. Como segundo punto, vamos a tener siempre es mantener el orden y buen estado de limpieza, la organización, ¿no? Dentro de tu laboratorio, ya que esto va a evitar posibles riesgos a futuro. Como tercer punto, tenemos que contar cada laboratorio, contar con las hojas MCDS cada producto, ya que esas hojas MCDS no están por gusto, ¿no? Y esas hojas nos informan sobre los efectos y peligros que tiene cada producto químico. Entonces, como hablamos de medidas preventivas, cuando tú ingresas a un centro de labor, en este caso un laboratorio, esas hojas MCDS tú lo tienes que leer, ¿no? Ahí te está informando todo. Por eso le considero las hojas MCDS porque es algo preventivo. Como cuarto punto tenemos el rotulado de cada producto que tiene que tener su rombo NFPA. Continuamente estamos con, sí o sí tiene que haber una ventilación general localizada tanto en vitrinas, cabinas. También se tiene que realizar inspecciones de seguridad de forma periódica. Se debe revisar lo que son las fechas de vencimiento de los productos, como también dijeron, ¿no? Verificar el correcto etiquetado de los productos químicos. También es importante a la hora de la eliminación, ¿no? Realizar una correcta disposición de la eliminación de estos productos químicos según el protocolo de tu empresa. Licenciada, también como preventivo, no sé si estaría bien, es siempre reportar lo que son accidentes e incidentes, ya que al reportar estos incidentes vamos a evitar que se vuelvan a repetir. Y también me parecería como una medida preventiva. Y creo que yo no estoy mal, también se debe pues contar, si hablamos de sustancias químicas, siempre tiene que haber un personal preparado, ¿no? Para esta tarea. Y finalmente creo que lo más importante es que debe contar este laboratorio con su matriz y per se. Gracias. Gracias por tu aporte, Morelia. Chicos, ¿qué tal? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o qué les pareció la clase.
Sí, han entendido. Ya para cerrar la clase, necesito saber sus opiniones para ver si han entendido, les ha quedado claro o algo, tienen alguna duda. De lo contrario, les agradezco su participación, su predisposición, su atención, de hecho, a pesar de que algunos están trabajando. Y espero pues encontrarme con ustedes de repente en otro módulo. Y si no es así, que apliquen todo lo aprendido, ¿no? Y que si con la experiencia aprenden cosas mucho mejores de los que estamos aprendiendo el día de hoy, pues sería perfecto, ¿no? La idea es siempre sacar adelante la parte de salud ocupacional como enfermeros o como personal de salud, darle la relevancia que necesita esta parte importante de seguridad y salud y imponernos en cualquier empresa donde lleguemos y que vean la importancia que es em, ejecutar cada una de los planes y programas de trabajo que tenemos en mente nosotros como personal de salud para el bienestar del trabajador. Que ese sea nuestro enfoque siempre y no nos desviemos. ¿Ok? Muchas gracias. Conmigo será esa otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada.